Vez. Ahora empezamos esta sesión del día de hoy. Hoy día vamos a conversar sobre el régimen sancionador de la Contraloría General de la República a partir de las nuevas infracciones que se aprobaron el año pasado y que subsanaron la situación identificada por el Tribunal Constitucional y que dio lugar a una declaratoria de inconstitucionalidad en su momento por parte del tribunal, con la anterior conformación. Básicamente, esa declaración de inconstitucionalidad recayó sobre las infracciones que contemplaba la ley orgánica de la Contraloría, básicamente porque el tribunal estimó que esas infracciones no cumplían con el principio de legalidad y tipicidad en materia sancionadora, ¿no? Como se ha conversado a lo largo de este curso, en materia sancionadora, las infracciones que hemos visto, las conductas antijurídicas, culpables, que se estima que son reprochables por el ordenamiento jurídico, tienen que estar contempladas en una norma con rango de ley. Y además, esa norma con rango de ley tiene que describir con suficiencia, con precisión, con claridad, cuál es la conducta que se considera reprochable, cuál es la actuación activa u omisiva que la persona que incurre en las mismas da lugar a una existencia de una responsabilidad por cometer ese tipo de conducta, ¿no? Esa descripción de la infracción tiene que estar precisa, clara en la norma. No puede ser abierta, genérica, de tal manera que no se sepa exactamente qué es lo que busca prohibir, qué proscribe la norma legal que establece esas conductas como infracciones. Entonces, esas conductas infractorias que estaban en el artículo 46 de en la anterior configuración de la ley orgánica de la Contraloría, el tribunal estimó que no correspondían a los parámetros mínimos de lo que se entiende por una conducta descrita como una infracción. Consideraba que era muy amplio, muy genérico el tipo infractor señalado en el artículo 46, eran conductas muy abiertas, muy imprecisas, y que por lo tanto esa descripción no era suficiente para satisfacer el principio de tipicidad en materia sancionadora, por lo que declaró inconstitucional ese artículo 46 y se tuvo que proponer un nuevo proyecto de ley en la cual se recogieran con esos parámetros de tipicidad y de precisión nuevas conductas infractoras que sean aplicables a este régimen sancionador. Y entonces, a partir de la ley 31288, que fue publicada en julio del año 2021, nuevamente el artículo 46 de la Ley Orgánica de la Contraloría se llenó de contenido, en el sentido de contar otra vez con conductas infractoras. Mientras estuvo a nivel legal sin recogerse esas conductas infractoras, el régimen sancionador de responsabilidad administrativa funcional de la Contraloría quedó en la práctica, ¿no? Más allá de su vigencia de la potestad sancionadora que siguió vigente el artículo 45 de la Ley Orgánica de la Contraloría y demás disposiciones que desarrollaban la parte organizacional y la parte de otras reglas sustantivas también de ese régimen, no había qué conductas procesar, no había qué aspectos, qué infracciones
podían ser materia de procesamiento en dicho régimen. Por lo tanto, se vació de contenido y de aplicación ese régimen sancionador, por lo que en la práctica quedó inactivo. Quedó inactivo aproximadamente casi 2 años, en los cuales no se llevaron a procesar ningún tipo de conducta a través de este régimen sancionador especial. Entonces, recién a partir de julio del 2021, a partir de las conductas producidas a partir del 20 de julio y a partir de la vigencia del 21 de julio de esta ley 31288, es que se pueden encontrar hechos, conductas, actuaciones que cumpliendo con los parámetros de lo que es una responsabilidad administrativa funcional, que también vamos a ver, puedan ser considerados dentro de este régimen de la Contraloría. Y todo parte de tener en claro qué es la responsabilidad administrativa funcional, porque justamente lo que se evalúa, lo que se analiza en este régimen sancionador en particular, es conductas que se considera por parte precisamente de los órganos de control que tienen efectivamente, presentan esas conductas una presunta responsabilidad administrativa funcional, que configuran una presunta responsabilidad administrativa funcional. Y entonces, esta responsabilidad administrativa funcional básicamente se atribuye a todos los sujetos que son considerados servidores y funcionarios, de acuerdo también a la definición que tiene la ley orgánica de la Contraloría General de este tipo de funcionarios y servidores. No todo aquel persona que tiene un vínculo, ya sea de naturaleza laboral o contractual, con una entidad que se considera parte de la administración pública, una entidad pública correspondiente, y cuando esas personas que tienen ese vínculo de naturaleza laboral o contractual incurren, contravienen, su actuación activa u omisiva va contra el ordenamiento jurídico administrativo. Ustedes saben que las entidades públicas y los funcionarios y servidores se rigen, observan, tienen que cumplir en sus actividades, en sus funciones, un marco normativo, ¿no? Se rigen por el principio de legalidad, que significa la observancia plena al ordenamiento jurídico. Y no solamente esto es la Constitución, la ley, sino también hablamos de normas administrativas internas, normas reglamentarias que emite la propia administración pública y que deben ser observadas, evaluadas, atendidas, cumplidas por los funcionarios y servidores públicos. Cuando van en contra de esas normas, ya sea de manera activa, porque hicieron algo contra ese mandato de la norma, o dejaron de hacer por omisión lo que debían justamente efectuar o realizar, porque así lo mandaba la norma y no lo hicieron, eso conlleva la identificación por parte de los órganos de control de una responsabilidad administrativa funcional. Inclusive es aplicable y procesable esa responsabilidad aun cuando la Contraloría o un OSI, que son estos órganos de control institucional que están dentro de una entidad, efectúan la identificación de responsabilidad, en este caso administrativa funcionarial, esto puede darse incluso cuando ya la persona ya no pertenezca propiamente a la entidad. Puede ser que ya haya renunciado o se haya extinguido su designación, si era un cargo de confianza, se haya cortado el vínculo contractual, pero sin perjuicio de que ya no pertenezcan, ya no tengan esa relación, ese vínculo con la entidad, este funcionario o servidor es factible, es susceptible de ser identificada responsabilidad funcional. Entonces, puede ser que, por ejemplo, el informe de Contraloría identifica responsabilidad por hechos cometidos el año 2021 en
octubre o noviembre. Y la persona renunció en diciembre, pero el informe sale emitido ahora en julio del 2022. Es factible identificar la responsabilidad funcionarial a una persona que ya no tenga vínculo con la entidad, ¿no? Pero en esa fecha sí tenía un vínculo con la entidad y como resultado de ese vínculo con la entidad, en su actuación incurrió en algún tipo de actuación o conducta que inobservó, que incumplió el ordenamiento jurídico, la ley, los reglamentos, las disposiciones, también inclusive contractuales que rigen el funcionamiento de la administración, y esa inobservancia, ese incumplimiento es susceptible de ser, primero, identificado por parte de la Contraloría, ¿no? Que habla de presunta responsabilidad todavía porque no ha sido determinada. La Contraloría identifica la presunta responsabilidad funcional, pero quien determina que existe, o sea, que efectivamente incurrió en una infracción y por lo tanto existe una responsabilidad funcional, es ya los órganos encargados del procedimiento administrativo sancionador. Estos órganos son los que recién van a evaluar esa conducta presuntamente infractora y van a establecer si efectivamente los hechos, las actuaciones descritas en el informe de control, efectivamente constituyen infracción. Y si constituyen infracción, van a establecer la aplicación de la sanción correspondiente, ¿no? La consecuencia va a ser, como veíamos cuando hablábamos de la configuración de la teoría de las infracciones, va a haber un castigo. Ese castigo va a ser la aplicación de una sanción administrativa, que este régimen también tiene un tipo especial de sanciones vinculadas básicamente al quiebre, al rompimiento o suspensión del vínculo funcionarial, de la relación que tiene justamente el funcionario servidor con la respectiva entidad a la que pertenece o a la que pudiera pertenecer cuando haya cambiado también de entidad al respecto, ¿no? Entonces, esta responsabilidad administrativa funcional es la que se identifica por parte de los órganos de control. Esa va a ser lo que se va a evaluar. ¿Existió o no responsabilidad administrativa funcional? Porque esta conducta que se describe en el informe de control efectivamente constituye una de las 32 conductas infractoras que contempla este artículo 46 de la Ley Orgánica de la Contraloría General, precisamente a partir de la modificación que les comentaba de julio del 2021, ¿no? En que tenemos ya esas 32 conductas infractoras. Ahora, este régimen de responsabilidad administrativa funcional recae sobre determinados sujetos que forman parte de lo que son funcionarios y servidores públicos, y sobre los cuales efectivamente hay que reconocer qué ámbitos se aplica esta responsabilidad administrativa funcional. Si lo vemos desde un punto de vista de un ámbito material, encontramos que son sujetos susceptibles de este régimen de responsabilidad administrativa funcional todos estos servidores, esos funcionarios públicos que en ejercicio de sus funciones, realizando sus actividades y las incumplen estas funciones, van a ir en contra precisamente, como decíamos, del ordenamiento jurídico, de las normas internas de la entidad. Esta responsabilidad siempre se va a identificar como resultado de un servicio de control posterior. Dentro del esquema de servicios de control que realiza la Contraloría, y no es materia de este curso, pero básicamente, en términos generales, la Contraloría realiza 3 tipos de servicios de control. Control posterior, que es lo que básicamente puede derivar en la identificación de una presunta responsabilidad, pero también hay control previo, en la cual la Contraloría emite una opinión previa justamente a una determinada operación, como puede ser la de adicionales de obra, ¿no? Adicionales que se aprueban respecto a una obra pública, o también el llamado control simultáneo, que es un control que se va dando acompañando, concurriendo juntamente con el proceso. No ha culminado el proceso, pero
los órganos de control van acompañando ese proceso y van identificando situaciones que pueden generar riesgos al cumplimiento de ese proceso. Y esas situaciones que generan riesgos, los órganos de control los advierten a la entidad para que se tome medidas para corregir, evitar que se configuren esos riesgos, que se lleguen a producir efectivamente. Entonces, eso es básicamente el control simultáneo. Y en el caso del control posterior, efectivamente ya los órganos de control evalúan situaciones que ya se han producido, que ya ocurrieron, por eso es posterior. Ya los hechos ya ocurrieron, las actuaciones ya se culminaron, se ejecutaron. Por lo tanto, llego a revisar, como órgano de control, llego a revisar qué es lo que pasó, a evaluar qué pasó. Y si como consecuencia de esa evaluación que hago es ver qué pasó durante un periodo determinado, supongamos se evalúa toda la actuación del órgano de logística durante el año 2018, perdón, bueno, ahorita estoy hablando de 2021, 2022, se puede evaluar todo un periodo determinado, o hechos específicos también, ejecución de algún tipo de contratación, se evalúa cómo se hizo, por ejemplo, un proceso de selección también, ¿no? Entonces, esa evaluación que se hace es posteriormente de una situación, de un hecho, de una actuación que ya se produjo. Si se identifica precisamente que ahí en esa actuación, en esos hechos, en ese proceso que ya culminó, hubo inobservancia, incumplimiento a las normas por parte de los funcionarios y servidores, se va a identificar responsabilidades. Pero esa identificación de responsabilidades no es inmediata, sino que en ese servicio de control posterior se va a dar la posibilidad efectivamente al funcionario, al servidor público, de plantear sus descargos, de que explique qué pasó. Entonces, se le va a dar la oportunidad de realizar comentarios, aclaraciones, antes de que se emita el informe de control, antes de que se identifique responsabilidades, se le da la posibilidad a este funcionario servidor de primero hacer sus descargos, como se conoce, de poder explicar efectivamente o de poder sustentar, ¿no? Que ello no ocurrió, que de esa manera como se estaba considerando por los órganos de control, que había una justificación para actuar de esa manera, o que efectivamente no hubo ninguna contravención a la normativa, que se actuó acorde a la normativa, y si efectivamente fue así, los órganos de control puede ser que no identifiquen responsabilidad, establezcan que efectivamente no hubo responsabilidad porque sí actuó acorde a las normas del funcionario y servidor público. Otro tipo de responsabilidades que se identifican también en este tipo de informes de control posterior puede ser una responsabilidad civil cuando también por acción u omisión este funcionario servidor en el ejercicio de sus funciones, de su cargo, haya ocasionado un daño económico al Estado. Y aquí hay que evaluar, ¿se acuerdan cómo veíamos también la tipificación subjetiva, el ánimo doloso o culposo, que tiene que evaluarse también en el marco del principio de culpabilidad para establecer la responsabilidad del presunto infractor? También que ese incumplimiento funcional sea ocasionado por dolo o por culpa. En el caso civil, sea esta inexcusable o una culpa leve, genera esa responsabilidad civil. Y esta obligación de resarcir al Estado por el perjuicio económico ocasionado tiene un plazo de prescripción de 10 años de ocurridos los hechos que generan ese perjuicio, ese daño económico. Y también, en el marco de un servicio de control posterior, se puede identificar responsabilidad penal, ¿no? Cuando ahí el ejercicio funcionarial o la inacción, la omisión, ha implicado la comisión de un delito, tipificado como tal en el Código Penal, ¿no? Que efectivamente ustedes han escuchado muchas veces los delitos de negociación incompatible, colusión, cohecho, abuso de autoridad, etcétera. Delitos que
están incluso en un capítulo especial de delitos contra la administración pública y que pueden incurrir aquellos sujetos precisamente activos que tienen la condición de funcionario y servidor público y que como consecuencia también de un servicio de control posterior, precisamente, además de una responsabilidad administrativa funcional, puede ser que también se les identifique una responsabilidad penal por la comisión de un presunto también delito como tal. Ahora, en el ámbito subjetivo de aplicación de esta régimen de responsabilidad administrativa funcional, se puede iniciar un procedimiento administrativo a servidores, a funcionarios de las entidades que forman parte bajo el ámbito del Sistema Nacional de Control, que básicamente son todas las entidades públicas que conocemos, ¿no? Municipalidades, gobiernos regionales, organismos públicos descentralizados, organismos reguladores, ministerios, Fuerzas Armadas, policía, empresas públicas, todos ellos están bajo el ámbito de entidad sujeta a control. Y en este caso, como les decía, independientemente si el vínculo es laboral, también puede ser contractual, puede ser de carácter administrativo, de carácter civil. Efectivamente, disculpen que hubo una interrupción. Ese vínculo, independientemente de la naturaleza que tiene, efectivamente va a tener una relación con la administración pública. Y la gran mayoría entonces de funcionarios y servidores públicos están sujetos a ese régimen sancionador, salvo el caso de ciertas autoridades exceptuadas de la potestad sancionadora o que presten o prestaron servicios en entidades privadas, entidades no gubernamentales o entidades internacionales, ¿no? Se da el caso que hay algunas ONGs o entidades internacionales que perciben o administran recursos y bienes del Estado. Asimismo, no se podrá iniciar un procedimiento sancionador cuando esa potestad de establecer las infracciones, de sancionar, haya prescrito. En este caso, el plazo de prescripción para poder sancionar es de 4 años, ¿no? Se asemeja al plazo básicamente general que está en la Ley del Procedimiento Administrativo General. Se diferencia, por ejemplo, del plazo de 3 años que está en el régimen disciplinario de la Ley de Servicio Civil, que tiene un plazo menor de prescripción. Esos 4 años se cuentan a partir del día en que la infracción se hubiera cometido o desde que cesó, ¿no? Ustedes saben que hay infracciones de carácter continuado o de carácter permanente, en que no solamente un solo día es que hubo, por ejemplo, la sustracción de recursos de la entidad, sino que eso ha sido de manera constante. Durante los 8 o 10 meses que esta persona estuvo a cargo de los recursos de la entidad, tenía la disposición, administración de fondos públicos, estuvo sustrayendo de manera sistemática esos fondos. Entonces, fue una acción continuada. Entonces, recién a la última fecha en que se puede identificar que hubo la sustracción de esos fondos, recién ahí culmina esa infracción de carácter continuo, ¿no? Ahora, también están exceptuados de esa potestad sancionadora los titulares de algunos organismos, especialmente los organismos llamados constitucionalmente autónomos, ¿no? Básicamente en este caso encontramos lo que ustedes en la Constitución tienen como el Banco Central de Reserva, la Superintendencia de Banca y Seguros, la Junta Nacional de Justicia, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, el Jurado Nacional de Elecciones, el Tribunal Constitucional, ¿no? Son entidades, sus titulares, que no están bajo el ámbito de este régimen de responsabilidad administrativa funcional. También están exceptuados de este régimen de responsabilidad administrativa funcional
las autoridades que tienen la prerrogativa de antejuicio político. Ustedes habrán escuchado en algunas oportunidades esta figura del antejuicio político. Y este antejuicio político básicamente es que tiene un tratamiento especial que usualmente ese funcionario, su responsabilidad tiene este camino previo que normalmente pasa por el Congreso y usualmente se encuentran comprendidos dentro de ese antejuicio político el presidente, los ministros, los congresistas, los vocales, los fiscales supremos, el defensor del pueblo, el contralor, el miembro del Tribunal Constitucional, tienen ese privilegio, si quieren llamar, de antejuicio político. Ahora, la excepción es únicamente para los hechos cometidos en el ejercicio de sus funciones en los referidos cargos. O sea, no es por hechos que hayan cometido en el ejercicio, por ejemplo, un congresista que haya sido alcalde. En ese caso, sí es su proceso administrativo, su procedimiento administrativo, su proceso penal. No es que se paraliza por ser congresista. Lo que sí es materia de antejuicio son los delitos cometidos como congresista. Cuando estaba en el ejercicio del congresista o de ministro, eso es susceptible de ser materia de un antejuicio político. Ahora, solo corresponde iniciar procedimiento sancionador a estos funcionarios y servidores que hay aquí viene el elemento subjetivo que conversábamos la clase pasada, de forma intencional o no haber tenido el cuidado debido que era necesario, la diligencia debida, hubieran incurrido en conductas infractoras, las que están descritas justamente en el artículo 46 de la Ley Orgánica de la Contraloría. Y esas conductas, esas infracciones sujetas a la potestad sancionadora de la Contraloría, son las que serán materia de evaluación en este procedimiento sancionador. Y en materia del ámbito temporal, esta conducta infractora, como hemos dicho, como la ley 31288 que estableció esas 32 conductas infractoras, fue publicada el 20 de julio y entró en vigencia el día 21 de julio del año 2021. A partir de esa fecha de entrada en vigencia, o de haber continuado, como decía, o culminado su comisión de la infracción, luego de ese 21 de julio, o posteriormente ese 21 de julio, esa infracción es susceptible de entrar en el ámbito temporal del régimen de responsabilidad administrativa funcional, ¿no? Tengan muy en claro esa fecha, a partir de hechos, conductas cometidas a partir del 21 de julio del año 2021. A partir de ahí, de esas conductas, de esos hechos, eso será materia de evaluación en este régimen de responsabilidad administrativa funcional. Ahora, estas conductas, como hemos hablado ya en clases pasadas, la aplicación de una sanción, de ser el caso de establecerse que efectivamente existió una responsabilidad de que la conducta infractora se produjo en la realidad, esa consecuencia sancionadora, ese castigo que se impone al infractor, no va a ser aplicado de manera inmediata. Tiene que darse en el marco de un procedimiento. Aquí también nos encontramos ante un procedimiento administrativo de naturaleza sancionadora. Y como tal, comparte muchas de las características y los principios que tienen los procedimientos sancionadores. Si bien es un procedimiento especial que tiene una regulación especial, órganos específicamente adscritos a ese tipo de evaluación de esas conductas infractoras, organizados de esa manera, sigue siendo una especie de un régimen general, que es el régimen sancionador previsto en el procedimiento administrativo sancionador de la ley 2744, ley del procedimiento administrativo general. Por eso es que comparte
en su aplicación varios de los principios que están señalados en materia sancionadora en la Ley del Procedimiento Administrativo General. Y entonces, este procedimiento administrativo sancionador por responsabilidad administrativa funcional tiene básicamente como parte de su naturaleza las características propias de un procedimiento administrativo sancionador en el que prima el ejercicio del derecho de defensa, las garantías mínimas que tienen que brindarse al administrado para poder defenderse, para poder sustentar también su posición. Este procedimiento tiene solamente un órgano, una entidad dentro de la administración pública que se encarga de ejercer la potestad sancionadora y conducir estos procedimientos administrativos sancionadores, que es la Contraloría General. Esta potestad sancionadora tiene que nacer, como hemos hablado, otorgada por el ordenamiento jurídico, por una norma con rango de ley, como es la Ley 27685, que es la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República. ¿Y qué va a buscar ese procedimiento? Luego del desarrollo del mismo, del trámite del mismo, va a permitir establecer si se determina o no la comisión de infracciones, de esas 32 infracciones tipificadas en materia de responsabilidad administrativa funcional. Y de determinarse que existió la comisión de esa infracción, pues se va a proceder a la consecuencia respectiva, que es la sanción que se resulte aplicable, teniendo en cuenta las circunstancias, los antecedentes, los atenuantes, los criterios de graduación que resulten aplicables a efecto de establecer la consecuencia sancionadora en este caso. Tiene, como les decía, un carácter especial este procedimiento porque tiene un origen básicamente del procedimiento administrativo sancionador regulado en la Ley del Procedimiento Administrativo General, que es el procedimiento madre, el procedimiento tipo, el procedimiento básico que existe al respecto. Y como tal, este procedimiento está sujeto a los principios básicos de legalidad, de debido procedimiento y los demás principios que rigen la potestad sancionadora de la administración pública, que están contemplados precisamente en la Ley del Procedimiento Administrativo General. Y esos principios, básicamente, ya lo vamos a ver ahorita a continuación, van a regir el ejercicio de estos procedimientos sancionadores por parte de la Contraloría. Y además se establece, como debe ser en un procedimiento de su naturaleza, mecanismos y esa es una novedad respecto al régimen antes de la declaración de inconstitucionalidad, mecanismos de derecho premial, de conclusión anticipada del procedimiento, inclusive de sección al inicio del procedimiento sancionador, para asegurar la eficacia y la eficiencia en el ejercicio de la potestad sancionadora, a efectos de tener esas figuras que no delaten demasiado la decisión, el desarrollo, la conducción de este tipo de procedimientos y se pueda tener, en los casos que efectivamente así lo permita, una respuesta más oportuna, más eficiente, más inmediata de parte de la administración. Ahora, dentro también de los procedimientos sancionadores de este tipo, por responsabilidad administrativa funcional, se ha dado una diferenciación, una clasificación entre un procedimiento sumario o un procedimiento complejo. En el caso del sumario, básicamente el criterio diferenciador entre uno y otro va a ser, en el caso del sumario, cuando se impute la comisión de infracción hasta 3 funcionarios o servidores públicos, como máximo 3 sujetos procesados, y en ningún caso las 2 infracciones imputadas por administrado. O sea, 3 sujetos presuntamente infractores y a cada uno como máximo se le esté atribuyendo 2 infracciones cometidas. Y que estos hechos que se les atribuye, que se les imputa, no se relacionen que por su especialidad u otros criterios objetivos
requieran de un plazo mayor al establecido para este procedimiento sumario. Y el procedimiento también será clasificado como complejo cuando se impute la comisión de infracción en 4 o más funcionarios o servidores públicos, o se impute 3 o más infracciones por administrado, o los hechos imputados se relacionen con materias que por su especialidad, por sus criterios objetivos, requieran de un mayor plazo para ser evaluadas, para ser revisadas, por su precisamente nivel de complejidad, requieren un mayor análisis, una mayor evaluación, mayores actuaciones probatorias posiblemente, y por eso requieren más tiempo, que el procedimiento dure más cuando es catalogado así como complejo. Como decía, al ser parte este procedimiento sancionador del ejercicio de potestades sancionadoras por parte de una administración pública como es la Contraloría General, va a tenerse en consideración la aplicación de los principios fundamentales del derecho administrativo sancionador y también inclusive de principios generales del derecho administrativo, ¿no? Que sean compatibles con el ejercicio de esta potestad sancionadora. Entonces, vamos a encontrar los principios ya mencionados de legalidad, de tipicidad, que se cumplen por la descripción de las conductas prohibidas en la norma con rango de ley. El debido procedimiento, que básicamente implica pues la conducción de este procedimiento sancionador con unas reglas, con unas garantías mínimas de observancia a los derechos del administrado, de su derecho de defensa, fundamentalmente de comunicaciones respecto al actuado en el procedimiento, del acceso al expediente, de la correcta notificación, del cumplimiento de plazos, todo ello que forma parte del debido procedimiento. También, ya en principios propiamente más propios de la potestad sancionadora, encontraremos la aplicación del principio de culpabilidad, al que nos referíamos también en la clase pasada, ¿no? Básicamente para evaluar el elemento subjetivo en la actuación de estos funcionarios y servidores, efectivamente con qué ánimo intervinieron, desarrollaron, incumplieron sus funciones. Ese elemento doloso o culposo que requiere la evaluación de este principio de culpabilidad tiene que darse también en este régimen de responsabilidad administrativa funcional. Incorpora también algunos principios interesantes como el principio de congruencia y de conducta procedimental. En el caso del principio de congruencia, básicamente lo que busca es que la decisión de los órganos del procedimiento tiene que tener una coherencia, justamente una concordancia, una correlación con el hecho imputado y su calificación como infracción. Esto implica que en el curso ya del procedimiento, de las respectivas fases del procedimiento, que ya nos adelantamos, hay una fase instructiva, que desarrolla el inicio del procedimiento, la imputación de los hechos, la evaluación de los descargos del administrado. En el curso de esta fase instructiva y acorde con los hechos que han sido remitidos al procedimiento, se puede modificar ese hecho y la infracción imputada, o sea, la conducta infractora que se le estaba imputando al administrado, siempre que se otorga al administrado la oportunidad de ejercer su derecho de defensa. Si yo estoy modificando el hecho que originalmente se estaba considerando como susceptible de ser considerado una infracción, o estoy cambiando incluso la presunta infracción cometida, eso lo puedo hacer solamente si es que se lo comunico al administrado para que también se defienda sobre ese hecho variado o sobre esa nueva conducta infractora que se le está imputando. ¿Qué pasa en la fase sancionadora? Pero aquí tenemos una fase instructiva y también una fase sancionadora en la cual se va a decidir finalmente si se procede, si se establece o no la imposición de una sanción.
En este caso, básicamente esa congruencia va a implicar que se puede modificar la infracción imputada o variar la agravante que tiene esa infracción sin comprometer el derecho de defensa, básicamente. En esta incluso en una segunda instancia que va a estar a cargo de un tribunal administrativo, que es el Tribunal de responsabilidades administrativas, esta modificación se puede hacer siempre respetando el principio de prohibición de reformatio in peor o de reforma en peor. Básicamente, si a ti te ha impuesto una sanción, supongamos de inhabilitación de 3 años en una primera instancia, no te pueden imponer una sanción de 5 años en segunda instancia, ¿no? Pueden ratificar la sanción o disminuirla, pero no aumentarla. Y en este caso también el hecho, la conducta, no podría ya ponerse una conducta más grave como tal en esta fase ya de segunda instancia. En el caso de conducta procedimental, implica básicamente que todos los que participan en este procedimiento sancionador, ya sea los órganos instructores, órganos sancionadores, el administrado, su defensa, todo aquel que participa en este procedimiento sancionador, básicamente sujetan su conducta a la buena fe procesal, ¿no? Al respeto mutuo, a la colaboración y como señala en general este principio, ninguna disposición del procedimiento sancionador puede interpretarse de manera que ampare una conducta, justifique una conducta que lesione esa buena fe procesal o constituya un ejercicio abusivo de un derecho. Otro principio interesante que se ha recogido entre varios en el ámbito de la responsabilidad administrativa funcional es el de intimación. ¿Qué implica este de intimación? Básicamente que la comunicación del cargo, o sea, la presunta conducta infractora, cuando ya se inicia el procedimiento sancionador, esa comunicación que le dice, señor, usted ha cometido presuntamente esta infracción por tales motivos, por tales documentos, por tales sustento que ha sido alcanzado a los órganos del procedimiento sancionador, esa comunicación del cargo imputado al administrado debe ser oportuna, se entiende, apenas iniciado el procedimiento, expresa, clara, tiene que señalar claramente, tiene que ser suficiente, preciso, qué es lo que se le está atribuyendo que ha cometido presuntamente esa persona. ¿Por qué? Porque al ser claro, expreso, completa esa comunicación del cargo imputado, va a permitir al administrado ejercer mejor su derecho de defensa y alegar, buscar probar su propia versión de los hechos. Básicamente ahí va a poder defenderse mejor, va a poder establecer que efectivamente haya sobre estos hechos, sobre esta norma, están señalando que yo he cometido una infracción, sobre eso yo voy a pronunciarme en mi descargo. Cuando yo conteste ese pliego de cargos, esa imputación que me han hecho, yo ya sé sobre qué temas tengo que defenderme. Otro principio importante en materia sancionadora, también recogido en este régimen y que nunca debe dejarse de lado, es el de presunción de licitud, que básicamente es el recoger la presunción de inocencia en materia penal, llevarlo a la práctica al ámbito sancionador. Y parte básicamente de una presunción, que es una presunción relativa, en función a la cual se presume que el funcionario o servidor público han actuado conforme a sus atribuciones, acorde a sus obligaciones, a sus competencias, salvo que se demuestre lo contrario, salvo que exista pruebas que se desarrollen durante el procedimiento que demuestren que efectivamente ese servidor no ha actuado de manera acorde a esas obligaciones, a sus competencias, a sus funciones, no las ha llevado de manera adecuada. Por lo tanto, esa presunción tiene que desvirtuarse
por la administración, por los encargados del procedimiento. Ellos son los que tienen que demostrar que efectivamente esa presunción inicial de licitud se desvirtúa de acuerdo al actuado, a los elementos, a la actuación probatoria que se lleva a cabo dentro del procedimiento sancionador. Entonces, como consecuencia de esta presunción de licitud, para fines del procedimiento sancionador, este inicio del procedimiento, dar inicio a un procedimiento, solo cabe ante hechos que efectivamente revelen la existencia de la infracción y que esos hechos tienen que estar debidamente acreditados, sustentados, no solamente una afirmación, sino tiene que estar documentación, información que acredite que esos hechos ocurrieron así. También la presunción de licitud implica que el pronunciamiento que señala la existencia de una infracción y la decisión, como consecuencia de establecer la existencia de una infracción, sobre su comisión y la imposición de la respectiva sanción, la respectiva castigo, requieren que exista la prueba de cargo suficiente. Quien tiene que demostrar, tiene que desvirtuar la presunción de licitud es la administración. Y tiene que aportar prueba que sustente que se cometió primero esa infracción y efectivamente que demuestre que existió esa infracción y luego con ese sustento proceder a imponer la sanción respectiva. También la presunción de licitud conlleva a que la prueba dentro de este procedimiento tiene que ser evaluada, valorada de manera razonable, de manera proporcional, teniendo en cuenta cómo ha sido obtenida, los medios, cómo fue obtenida, para qué finalidad tiene realmente en este procedimiento recurrir a esa información, a ese documento, a ese medio probatorio. Y esta prueba tiene que ser actuada dentro del procedimiento conforme a las garantías aplicables en un procedimiento sancionador, de manera tal que, por ejemplo, se pueda hacer contradecida, que el que no esté de acuerdo, en este caso, por ejemplo, el administrado, que no esté de acuerdo con esa prueba, cómo está siendo actuada, cómo está siendo considerada, pues efectivamente pueda contradecirla, pueda cuestionar esa valoración que se está haciendo de la prueba. Como ya hemos dicho, la carga de la prueba recae en los órganos del procedimiento sancionador. Ellos, básicamente, con esa carga de la prueba, tienen que demostrar que el hecho imputado efectivamente configura la infracción. Si la infracción requiere un perjuicio, que efectivamente se ha generado un perjuicio, se ha ocasionado un perjuicio, y también tienen que acreditar la culpabilidad, ¿no? Ese ánimo subjetivo, esa tipicidad subjetiva del administrado. ¿Qué pasa si yo como administrado planteo que aplican, y lo vamos a ver en clase posterior, eximentes o atenuantes de mi responsabilidad, ¿no? Situaciones que pueden llevar a que efectivamente se corte el vínculo de la responsabilidad que me estaban atribuyendo, o que, ya más que todo, efectos del quantum de la sanción, de qué sanción voy a imponer, pueda resultar aplicable un atenuante que disminuya el tipo de sanción que voy a imponer. En esos casos, demostrar que existió un eximente, un atenuante de responsabilidad, implica que la carga de la prueba le corresponde, en este caso, al administrado. Él tiene que demostrar que existió un eximente o un atenuante de responsabilidad para que sea ello valorado al momento de decidir si existe la responsabilidad o al momento de establecer la cuantía, la consecuencia, la sanción que voy a imponer. Esas pruebas tienen que ser apreciadas de manera conjunta, no tienen que ser evaluadas de manera, no solamente únicamente el informe de control que establece la presunta responsabilidad funcional, sino que tienen que ser todas las demás pruebas que se vayan incorporando en el procedimiento, también las presentadas por el administrado, las
obtenidas de oficio por los órganos del procedimiento, todas tienen que ser valoradas de manera conjunta, de manera libre y bajo las reglas de esa libre valoración y sana crítica, ¿no? Tienen que evaluarse en conjunto y sin que una prueba, en este caso, predomine necesariamente sobre otra, sino que tiene que objetivamente evaluarse qué valor tiene cada prueba incorporada dentro del procedimiento. Y como ya decía, la prohibición de reformatio impeius o reforma en peor, si por ejemplo un administrado sancionado apela la sanción impuesta, esta resolución de una segunda instancia, no, por ejemplo, ese tribunal administrativo, no puede imponerle una sanción mayor, pero agravando su situación jurídica. ¿Qué pasa si se declara la nulidad del procedimiento y vuelve al momento en que se produjo el vicio que generó la nulidad? Esta prohibición de reforma en peor solamente va a configurarse cuando se apele la nueva sanción que pueda imponerse, ¿no? Ahí habrá que ver primero qué pasa, como se ha retrotraído todo al momento en que se produjo la nulidad. Ahí recién se evaluará primero si hay una sanción, o tal vez ya no haya, y luego de que haya la sanción ya se va a aplicar. Si yo apelo, puede ser que necesariamente aplicando el principio de reformate impeius, no pueden imponerme una sanción mayor, ¿no? Entonces, estos principios, que son algunos de los contemplados en este régimen de responsabilidad administrativa funcional, porque también tenemos el de verdad material, también vinculado a verificar razonablemente los hechos que sirven de sustento para las decisiones que se van a adoptar, aun cuando no hubieran sido propuestas por el administrado, los órganos del procedimiento sancionador tienen que buscar su propia certeza, su propia verdad material precisamente, para establecer efectivamente con toda la certeza posible la decisión que van a adoptar respecto a este procedimiento, si efectivamente existe o no la responsabilidad y como consecuencia cómo se configuró la infracción y si llega a establecerlo así, a tomar la decisión respecto a la sanción aplicable. Pero esto se logra básicamente con una valoración, con una obtención de toda la información que resulte necesaria para poder establecer qué pasó en la realidad, si se produjeron esos hechos, y además de producir esos hechos, que esos hechos, esas conductas, realmente constituyen infracción. No en cualquier infracción, sino alguna de las 32 infracciones que están contempladas en este régimen de responsabilidad administrativa funcional. Otros aspectos importantes vinculados a este régimen, porque también son reglas sustantivas, es vinculado al tema de la prescripción, ¿no? Ya decía que la facultad para imponer una sanción por responsabilidad administrativa funcional, en este caso prescribe a los 4 años, contados a partir del día en que la infracción se hubiera cometido, o desde que cesó si fuera una infracción continuada o de naturaleza permanente. Esa prescripción es declarada de oficio o a pedido del mismo administrado, de los procesados, en cualquier instancia, ya sea en la fase, en primera instancia o en segunda instancia, o estamos en la fase instructiva o en la fase sancionadora de este procedimiento sancionador, ¿no? En cualquier momento, esa prescripción puede ser declarada. Este cómputo del plazo de prescripción es importante tener en cuenta. Se suspende esos 4 años de los que hablamos con la notificación al administrado de la resolución que precisamente da inicio al respectivo procedimiento administrativo sancionador. Pero aquí, siguiendo también la regla que está en la ley 2744, se reanuda ese plazo de prescripción pasado los 25 días hábiles de inactividad procesal,
durante el desarrollo de la correspondiente fase instructora o sancionadora, o incluso en la instancia, ya segunda instancia en el tribunal, cuando esa inactividad procesal es por causas atribuibles al órgano a cargo del procedimiento sancionador, porque ellos son los que tienen a cargo el impulso de oficio, que también es otro principio aplicable a ese tipo de procedimientos. Y cuando esa inactividad es atribuible precisamente a los órganos a cargo del procedimiento sancionador, efectivamente puede reanudarse el plazo prescriptorio. Siempre que estas causas se produzcan luego de vencido el plazo correspondiente a cada de estas fases instructora o sancionadora, y deben ser invocadas en vía de defensa por parte del administrado. En todo caso, a los 45 días hábiles de vencido el plazo legal de cada fase, ya sea la instructiva o la fase sancionadora, o la primera o segunda instancia, sin que éstas hubieran culminado, o sea, ya tenía 6 meses para la fase instructiva y todavía no culmina, 45 días hábiles después de vencido ese plazo de la fase instructora o sancionadora, el plazo de prescripción se reanuda. El cómputo de ese plazo se reanuda, ¿no? Lo que se aprecia tanto de oficio por parte de los mismos órganos del procedimiento, como también puede ser solicitado esa reanudación del plazo prescriptorio por el administrado, a pedido de parte como tal. Por otro lado, en el caso del plazo de caducidad, este plazo que contempla en el procedimiento sancionador por responsabilidad administrativa funcional es de 2 años, contados desde el día siguiente de la notificación al administrado de la resolución que da inicio al procedimiento. O sea, luego de haber notificado, señor, se está iniciando un procedimiento por la presunta comisión de una infracción por parte de usted, a partir de ese día siguiente, de esa notificación, empieza a correr el plazo de caducidad. Transcurridos esos 2 años, se entiende concluido el procedimiento, aun cuando no haya terminado todavía, no se haya emitido una decisión final. Esta caducidad es declarada de oficio también, o a pedido de parte, en cualquiera de las instancias o fase del procedimiento sancionador. Lo que se va a básicamente es a constatar el plazo cumplido. Ahora, cabe la posibilidad que este plazo de caducidad se pueda suspender por precisamente la suspensión misma del procedimiento por decisión judicial expresa, una medida cautelar, por ejemplo, que suspende el procedimiento sancionador que se está llevando a cabo, o un mandato legal, ¿no? Una ley que señala la suspensión de plazos, por ejemplo, ¿no? Como pasó en el caso de la época de la pandemia, en que suspendieron los plazos de varios procedimientos administrativos, ¿no? Entonces, también ahí cabe la posibilidad de suspender este plazo de procedimiento, esos plazos de caducidad. Ahora, en este contexto, ¿cuál es el rol que van a jugar las entidades públicas? ¿Qué van a hacer las entidades públicas? Porque ellas no están a cargo del procedimiento sancionador. Es la Contraloría la que asume el procesamiento, la evaluación de las conductas y finalmente la determinación o no de la existencia de responsabilidad y la imposición de la sanción. Es solamente los órganos de la Contraloría. Las entidades del sector público, en este caso las entidades, pierden sus potestades de sanción respecto a sus funcionarios, a sus servidores. Básicamente hay que tener en cuenta que la potestad sancionadora de la Contraloría en materia de responsabilidad administrativa funcional, solamente en esa materia le corresponde el procesamiento y la sanción. Y siempre que esa responsabilidad administrativa funcional, como decíamos al inicio, haya sido identificada en un informe emitido por la Contraloría
o por otro órgano del Sistema Nacional de Control, como puede ser un órgano de control institucional que está en varias entidades. En varias entidades existe un órgano llamado órgano de control institucional que es la representación del control dentro de cada entidad pública. Es el que ejerce al interior de la entidad pública, efectúa el control gubernamental. Entonces, tanto la Contraloría como estos órganos de control institucional puede emitir informes. Informes como resultado de un servicio de control posterior. Siempre que en ese servicio se le haya brindado al funcionario o al servidor la oportunidad de realizar sus descargos, sus aclaraciones, antes de que se emita el informe. Y esa responsabilidad, el procesamiento de la misma, identificada en los informes de control y teniendo como referencia los hechos contenidos en dichos informes, y siempre que en estos informes se atribuya la comisión de presuntas conductas infractoras que están tipificadas precisamente en el artículo 46 de la Ley Orgánica de la Contraloría. Entonces, esa es la materia sobre la cual la Contraloría asume esa potestad sancionadora. Conductas infractoras identificadas como responsabilidad administrativa funcional en informes de control. Si no está identificada en un informe de control, eso no va a llegar a la Contraloría, a los órganos del procedimiento sancionador. No va a ser materia de competencia de estos órganos del procedimiento sancionador de la Contraloría. Y en este esquema entra lo que se conoce la prevalencia de la potestad sancionadora de la Contraloría, que básicamente funciona como un mecanismo de articulación. No genera que las entidades pierdan sus potestades administrativas sancionadoras que ellas mismas tienen, básicamente en materia, por ejemplo, disciplinaria, de su propio personal, dado que estas potestades de las entidades solamente se restringen o se modulan para el deslinde de la responsabilidad administrativa funcional, que es identificada, como ya decíamos, por los órganos de control gubernamental. Entonces, ¿qué va a pasar en estos casos? Se genera un impedimento para que las entidades inicien o continúen, si ya lo han iniciado, procesos de sanción por los mismos hechos y por los mismos sujetos que están comprendidos en un procedimiento sancionador a cargo de la Contraloría. No lo vas a procesar ni sancionar por los mismos hechos a los mismos sujetos. O a quienes, por los mismos hechos, se les ha identificado la indicada responsabilidad y atribuido la presunta comisión de una infracción. Por lo tanto, las entidades mantienen sin restricciones sus potestades para procesar y sancionar las conductas infractoras que están sujetas solamente a ellas, sus potestades. Por ejemplo, todas las conductas infractoras señaladas en la Ley de Servicio Civil, en su reglamento, la Ley de Servicio Civil, todo ese régimen disciplinario está a cargo de las mismas entidades. ¿Qué pasó cuando la Contraloría no tenía estas conductas infractoras, cuando fueron declaradas inconstitucionales? Únicamente, incluso los hechos, las conductas descritas en los informes de control, únicamente tenían como destinatario las entidades públicas, porque ellas las únicas que tenían la posibilidad de evaluar esas conductas a ver si correspondían a alguna de las infracciones previstas en su propio régimen disciplinario, que básicamente en la gran mayoría de ellas era el régimen disciplinario de la Ley de Servicio Civil. Entonces, sobre esas conductas, las entidades siguen manteniendo sus competencias en materia sancionadora. Y también, en el caso de las conductas infractoras sujetas a sus potestades, que puedan configurarse por hechos y contra personas que no están comprendidas en el procedimiento sancionador a cargo de la Contraloría, ¿no? Como ustedes han escuchado previamente, hay sujetos, hay funcionarios servidores que no les aplica
por ejemplo, este régimen de responsabilidad administrativa funcional. O que no son hechos considerados y personas a quienes como resultado del ejercicio del control gubernamental se les ha identificado esta responsabilidad y atribuido esta comisión de infracciones. Obviamente todas las conductas infractoras antes del 21 de julio del año 2021 solamente pueden ser evaluadas, procesadas por las entidades públicas, no por la Contraloría, porque hay una restricción temporal, ¿no? No pueden efectivamente ser evaluadas por los órganos de la Contraloría porque a esa fecha todavía no existían las conductas infractoras como tal, ¿no? Antes del 21 de julio del año 2021. Y ello conlleva también que la entidad se encuentre impedida de iniciar el procedimiento sancionador por los mismos hechos y las mismas personas a quienes se ha identificado responsabilidad administrativa funcional. Si los órganos del Sistema Nacional de Control, los órganos de control, como parte, como ocasión del informe resultado de un servicio de control posterior, comunican a la entidad el impedimento para iniciar o continuar un procedimiento de deslinde de responsabilidades por los hechos que son materia de una observación, de un hecho irregular o figuras similares que están en los servicios de control posterior. Y solamente respecto a los funcionarios a quienes se les hubiera identificado responsabilidad administrativa funcional. Si a los otros, hay un grupo de funcionarios, imaginemos 10, y a solo 5 o 6 se les ha identificado responsabilidad administrativa funcional, solamente respecto a ellos, a ese grupo de 5 o 6, es que está la entidad ya impedida de iniciar un procedimiento de deslinde de responsabilidades porque ya eso está a cargo de la Contraloría. Entonces, ahí ya la entidad no va a poder iniciar o continuar con un procedimiento similar ya por los mismos hechos a los mismos sujetos, ¿no? Porque ya no cabe en este caso una doble punición, un doble procesamiento por esas conductas. Ahora, en los aspectos organizativos de este régimen sancionador, básicamente vamos a encontrar, ya lo mencionaba, la existencia de dos instancias, ¿no? Una primera está dividida en dos fases. La fase instructiva, a cargo de un órgano instructor, y la fase sancionadora, a cargo de un órgano precisamente sancionador. La segunda instancia, como comentaba, se encuentra a cargo del Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas, y con esa doble instancia culmina la vía administrativa. Si tú no estás de acuerdo con la decisión adoptada en segunda instancia por ese tribunal, por ejemplo, de responsabilidades, queda, como ya hemos dicho en otras oportunidades, de toda sanción administrativa y demás actuaciones administrativas, queda la posibilidad de acudir a la vía judicial a través de la jurisdicción contenciosa administrativa. Ahora, ¿qué órganos básicamente intervienen en el procedimiento? Ya lo decía, el órgano instructor, el órgano sancionador, ambos de la primera instancia. Tenemos ese Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas que está en la segunda instancia y que cuenta con un apoyo de una secretaría técnica, ¿no? Que va a ser el órgano de apoyo de este tribunal. Y la existencia de estos órganos implica que tengan que actuar de manera independiente, de manera autónoma, en sus actuaciones, en sus decisiones finales respecto a la responsabilidad o no, o la imposición de una sanción, buscando siempre que actúen de manera imparcial y objetiva de las decisiones que estos adopten, ¿no? Si bien efectivamente reciben un producto, un informe de control, una identificación de una presunta responsabilidad, ya en la conducción del procedimiento, en la valoración probatoria, en las decisiones que se adopten,
tienen que efectivamente estos órganos evaluar de manera objetiva, imparcial, desprendidos de su carácter de órganos que forman parte de la misma Contraloría o de un tribunal como tal, ¿no? Tienen que básicamente evaluar los hechos de manera objetiva y establecer si efectivamente existió o no la comisión de la infracción, porque si no existió, finalmente lo que cabe únicamente es declarar la inexistencia de responsabilidad y absolver por la misma al funcionario o servidor imputado. Ahora, dentro de las funciones fundamentales que tienen esos órganos del procedimiento sancionador, el órgano instructor va a tener el rol de iniciar fundamentalmente el procedimiento sancionador cuando aprecia que existen indicios reveladores de la existencia de infracción por responsabilidad administrativa funcional. Va a disponer la actuación también este órgano instructor de los medios de prueba necesarios para comprobar que los hechos efectivamente ocurrieron tal como se describe en el informe y valorarlos debidamente en la oportunidad correspondiente a efectos ya de plantear, por ejemplo, su informe final de instrucción. Y este informe va a señalar, va a emitir un pronunciamiento señalando la existencia o inexistencia de una infracción y va a proponer, porque su función es proponer, la imposición de una sanción o puede ser emitir resolución declarando la inexistencia de infracción y disponer el archivo del expediente, en este caso. Usualmente esta fase instructiva va a tener un plazo de 30 días hábiles en los procedimientos sumarios, ¿se acuerdan la clasificación que veíamos de sumarios y complejos? Y de 60 días en el caso de los procedimientos complejos. Contados estos plazos desde el día siguiente de la notificación de inicio del procedimiento sancionador, pudiendo dicho plazo ser prorrogado hasta por 5 días hábiles más adicionales como tal. ¿Qué funciones cumple en su caso el órgano sancionador? Tiene fundamentalmente la función de evaluar el pronunciamiento que viene ya del órgano instructor que señala la existencia de infracción por responsabilidad administrativa funcional. En ese caso, también este órgano sancionador puede disponer la realización de prueba de oficio. Si considera necesario, efectivamente, que requiere mayor datos, mayor información, mayor sustento para poder obtener, acreditar, por ejemplo, la verdad material, la certeza respecto a los hechos, a la conducta cometida, a la actuación del funcionario, puede considerar prueba adicional. Y va a emitir este órgano sancionador una resolución, como debe ser en este caso de un acto administrativo, una resolución motivada que va a justificar, sustentar por qué impongo una sanción o por qué no la impongo, por qué no corresponde la imposición de una sanción. Esa motivación va a ser básica para establecer cuáles son los argumentos, los documentos, los medios probatorios, los datos, los hechos que este órgano sancionador ha considerado relevantes para efectos de su decisión final. Y también, cuando ya ha emitido su decisión, va a calificar los recursos de apelación que recibe ya de parte del administrado, por ejemplo, que no está de acuerdo con la decisión adoptada por este órgano sancionador, los va a conceder o los va a declarar inadmisibles, improcedentes estos recursos de apelación y los va, en caso de considere procedente, los va a elevar al respectivo órgano de segunda instancia, que es el Tribunal de Responsabilidades Administrativas. Y esta segunda instancia básicamente se encuentra a cargo de ese tribunal, que es un órgano colegiado, integrado por vocales que forman parte de unas salas de ese tribunal de responsabilidades, que va a conocer
y resolver en segunda, como les decía, última instancia administrativa, los recursos de apelación interpuestos por los administrados contra las resoluciones emitidas en la primera instancia de este procedimiento. Básicamente, como funciones, este tribunal va a evaluar y resolver en última instancia los recursos de apelación y como consecuencia de esa evaluación a través de los recursos de apelación, puede revocar la sanción, puede confirmar, decir que estuvo correctamente la sanción impuesta, declarar la nulidad si efectivamente aprecia que existió un vicio, una indefensión, una falta de comunicación de inicio del procedimiento. Como tal, puede declarar la nulidad o modificar lo resuelto. Modificar, ¿se acuerdan siempre? No en peor, no imponer una sanción mayor, sino puede imponer una sanción menor, ¿no? Disponer también le corresponde al tribunal de responsabilidad disponer prueba de oficio también. Si efectivamente necesitan mayor información, otros elementos probatorios, puede disponer prueba de oficio para poder resolver mejor las apelaciones que le llegan. También va a conocer este mecanismo de remedio procesal que son las quejas por defecto de tramitación y las quejas por no conceder el recurso de apelación. ¿Se acuerdan que el conceder el recurso de apelación corresponde al órgano sancionador? Si hay una queja porque no le han concedido la apelación, eso también lo conoce el Tribunal de Responsabilidades Administrativas. Y una función relevante para la predictibilidad, para la uniformidad, la coherencia en los pronunciamientos que se vayan emitiendo en el marco de este procedimiento, es la posibilidad de emitir pronunciamientos que constituyen precedentes de observancia obligatoria, ¿no? Precedentes que básicamente van a establecer, van a permitir fijar pautas, criterios de interpretación, criterios de aplicación general que pueden ser tenidos en cuenta por los demás órganos del procedimiento sancionador como tal. Otro aspecto importante también es la aplicación de la notificación electrónica en este procedimiento administrativo sancionador. En este procedimiento se utiliza una casilla también electrónica que la Contraloría asigna a las entidades, a los funcionarios, a los servidores públicos, a los administrados comprendidos en el procedimiento o a las personas vinculadas a este procedimiento. Esta notificación electrónica va a ser la primera modalidad de notificación aplicable en el procedimiento sancionador. O sea, en el orden de prelación, ¿qué primera notificación voy a querer utilizar? Es la notificación electrónica. Solo si no se puede realizar esa notificación electrónica, procede la notificación clásica personal al domicilio del administrado o en caso tampoco se puede hacer la publicación en el diario oficial, ¿no? Como mecanismo también para comunicar, para avisar al administrado en relación a este procedimiento. Les hablaba de que existían algún tipo de mecanismos que buscando la eficacia del procedimiento puedan efectivamente contemplarse la conclusión anticipada. Y esta conclusión anticipada procede cuando el administrado reconoce la comisión de todas las infracciones imputadas. No de manera, digamos, imprecisa, genérica, sino tiene que ser de forma expresa, clara. Al momento de presentar sus descargos, se reconoce que cometió esas infracciones, dando lugar también dicho reconocimiento, además a que la sanción aplicable sea graduada en un tercio inferior a la escala que corresponde a la infracción cometida. O sea, va a tener posibilidad de una sanción no tan dura, más benigna, justamente por ese reconocimiento. Si solo reconoce alguna de las infracciones, dicho reconocimiento no genera la conclusión anticipada, pero sí puede ser considerado como un atenuante, ¿no? El reconocimiento voluntario puede apreciarse como un atenuante para luego ya al momento de imponer la sanción, poder establecer una sanción acorde, proporcional
que tenga en cuenta ese atenuante de responsabilidad. Y también cabe la posibilidad de no iniciar procedimiento, de secciones al inicio del procedimiento. Como ustedes les comentaba, quien decide si se inicia el procedimiento es el órgano instructor. Entonces, este órgano instructor puede, en algunos casos concretos, puntuales, mediante una resolución motivada, o sea, que justifique por qué está adoptando esa decisión, puede disponer la excepción de inicio del procedimiento sancionador o su inmediata conclusión. ¿Cuándo puede disponer eso? Cuando el monto del perjuicio económico que se está imputando al administrado sea igual o menor a las 8 UITs. Este monto se calcula al momento de la comisión de las infracciones. Siempre que este sea el único perjuicio imputable y que la comisión de estas infracciones solo pueda ser imputado a título de culpa. O sea, se han cometido esas infracciones, pero han sido de manera culposa. Y el único perjuicio es este perjuicio económico menor a 8 UITs. O también cuando la entidad haya sancionado ya al funcionario o servidor público por uno o más de los hechos remitidos al procedimiento sancionador, en que éste ha participado, ya los haya sancionado con una sanción que le impida reingresar a servicios al Estado por un plazo de 5 años. Usualmente, en el régimen disciplinario de servicio civil, por ejemplo, si te imponen una sanción de destitución, juntamente con la sanción de destitución, te implica un impedimento para prestar servicios en otras entidades del Estado por un plazo de 5 años. Entonces, en ese caso, ya la existencia de esa sanción ya implica la conclusión, la excepción al inicio del procedimiento, ya no es necesario continuar con el procedimiento. Hay que tener en cuenta que el informe de control como tal es el insumo básico del procedimiento sancionador de la Contraloría. Ahora, no es el único insumo del procedimiento. O sea, si bien tiene que haber un informe para que se inicie efectivamente el procedimiento sancionador, ese informe de control ya dentro del procedimiento sancionador como tal, ya tiene que ser evaluado en conjunto durante el desarrollo del procedimiento con otros medios probatorios que sean adecuados, que sean idóneos como tal. El informe va a ser medio de prueba para iniciar el procedimiento, porque hasta ese momento todavía no tienes la posición del administrado, no tienes otra información adicional. Es el medio de prueba para inicio del procedimiento. Y basta, en este caso, su puesta a disposición del administrado para que sea incorporado al procedimiento. Se le pone en conocimiento al administrado de ese informe. Y esa información que está contenida dentro del informe se presume que es cierta para acreditar los hechos remitidos al procedimiento sancionador y que responde a la verdad de los hechos que se afirman. Pero es una presunción relativa, puede ser desvirtuada dentro del procedimiento por otras pruebas que se vayan presentando, por los descargos del administrado como tal. Ahora, sí es importante tener en cuenta que si no existe otra prueba adicional, el informe por sí solo posee la capacidad, la virtualidad para desvirtuar la presunción de inocencia o la presunción de licitud del administrado, para fundamentar precisamente una sanción. Ya lo señalado en el informe y no hay otro elemento probatorio que pueda desvirtuar lo señalado en el mismo, ese solo informe de control utilizado como medio de prueba puede efectivamente sustentar efectivamente, primero, la existencia de responsabilidad y fundamentar la imposición de sanción correspondiente. Otros elementos importantes a tener en cuenta es que
hay que diferenciar lo que se identifica en el informe de control entre el perjuicio al Estado y la grave afectación al servicio público. En el caso de perjuicio, vamos a tener, por un lado, lo que se conoce como perjuicio al Estado, que es el efecto adverso a los intereses del Estado, que genera la acción, la omisión del funcionario público. No se considera como tal perjuicio la sola transgresión de normas o de principios, ¿no? Tiene que haber una afectación, un efecto concreto a los intereses estatales, ¿no? Que justamente ese efecto ha sido consecuencia, y ahí hay que tener que ver la relación de causalidad, la acción u omisión del funcionario o servidor público como tal. Y por otro lado tenemos el perjuicio económico, que es ya el menoscabo, la disminución, la pérdida, el deterioro del patrimonio de la entidad, que ha sido generado también, obviamente, como consecuencia de la acción activa o omisiva del funcionario o servidor público correspondiente. Ahora, ese informe, y es un requisito que está dentro del mismo informe, ya debe evaluarse desde antes de que se emita. Ese perjuicio económico debe estar cuantificado, tiene que estar establecido con precisión, con claridad. Tiene que señalar cuánto fue el monto del perjuicio económico producido por esa conducta del funcionario o servidor público como tal. Y también tenemos la grave afectación al servicio como elemento de las infracciones al ejercicio del control, infracciones de la responsabilidad administrativa funcional. Esta grave afectación al servicio público es la lesión producida también por la acción u omisión del funcionario o servidor a la prestación de los servicios que brinda el Estado. Ustedes saben que el Estado presta lo que se conoce como servicios públicos, ¿no? Servicios públicos que brinda de manera directa, ¿no? Que el mismo Estado, las mismas entidades de la administración pública se encargan de brindar esos servicios, o también los pueden brindar a través de terceros. ¿Se acuerdan que hay también servicios públicos que se brindan a través de concesionarios, a través de otros agentes privados que han recibido por delegación, por concesión, la posibilidad de brindar servicios públicos como tal? Y en este caso, la actuación activa o omisiva del funcionario servidor ha implicado que ese servicio no cumpla su finalidad o no se prestó, y eso es muy importante en los servicios, de la manera adecuada, con los estándares adecuados, con la continuidad, con la calidad que debía prestarse ese servicio. O peor aún, al momento de prestar ese servicio, se afectó, se puso en riesgo la vida, la salud de los funcionarios, de los servidores públicos o de otras personas. Esta puesta en riesgo tiene que estar debidamente acreditada. Entonces, de tal manera que esa grave afectación al servicio tiene que estar claramente reconocida como tal, ¿no? Y otro elemento importante es la conducta del presunto infractor. Tiene que haber efectivamente, en la imputación que se hace funcional, esta acción u omisión del funcionario servidor público debe haber supuesto el incumplimiento de las funciones que tenía asignadas. Y esas funciones tienen que estar claramente identificadas, constar en normas con rango de ley o en instrumentos de gestión interno, en encargos que se le hayan dado a ese funcionario. Usted, señor, encárguese de llevar a cabo este inventario, de llevar a cabo esta actuación, esta inspección por parte de la entidad. Tiene que estar establecida esa función en un contrato, en una disposición emitida por las entidades, y tiene que estar, obviamente, vigente al momento de la comisión de la infracción. Si a ese momento yo ya no tenía ese encargo, por ejemplo, ya no tenía esa función, ya no me pueden atribuir esa comisión de la infracción, porque yo ya no tenía, en mi marco funcionarial, ya no tenía efectivamente ese tipo
de responsabilidad por el cargo. Ya había dejado de tener. Y finalmente nos encontramos ante supuestos de infracción grave, muy grave, y la sanción de inhabilitación. Vamos a encontrar dentro del catálogo de las 32 infracciones que se tienen en este régimen de responsabilidad administrativa funcional, algunas conductas infractoras que tienen la categoría de graves y otras conductas infractoras que están consideradas como muy graves, ¿no? Y esta determinación de cuándo una conducta infractora es considerada grave o muy grave va a tener consecuencias según la gravedad de la falta en la cuantía de la sanción que voy a imponer. Voy a establecer si en el caso de una infracción muy grave, por ejemplo, voy a sancionar con la inhabilitación para el ejercicio de la función pública. Yo no puedo ejercer función pública en ninguna entidad pública por un periodo no menor de 1 año hasta un máximo de 5 años de inhabilitación. Si se trata de una infracción grave, ¿no? A este régimen solamente contempla infracciones graves y muy graves. No hay una categoría de infracciones leves. En el caso de graves, esa inhabilitación también es la sanción aplicable, pero lo que va a cambiar es el periodo de esa inhabilitación. En este caso, la inhabilitación para el ejercicio de la función pública será por un periodo no menor, el periodo mínimo de inhabilitación es de 30 días y será como tope, como máximo 1 año. 1 año de inhabilitación. En la otra muy grave es la inhabilitación de 1 año hasta un máximo de 5 años. Y es importante tener en cuenta que la calificación de la conducta como grave o muy grave muchas veces viene dada en la misma conducta infractora. Entonces, por ejemplo, le voy a poner 3 casos puntuales. Una de las conductas infractoras de este régimen de responsabilidad administrativa funcional es autorizar, ejecutar operaciones o gastos no autorizados por la ley o por la normativa correspondiente y ocasiono perjuicio al Estado. Esa sola conducta infractora ya es grave, pero también esa conducta tiene un agravante que convierte esa conducta ya no en grave, sino en muy grave. ¿Qué pasa si además de autorizar, ejecutar operaciones o gastos no autorizados y ocasiona perjuicio al Estado, ese perjuicio es económico o también ha generado una grave afectación al servicio público, como hemos visto? Entonces, si se produce ese perjuicio económico o se ha generado una grave afectación al servicio público, esa conducta aumenta su gravedad. Ya será categorizada como muy grave y como tal puede ser sancionado con una inhabilitación mayor. Otro caso, por ejemplo, tenemos el usar o disfrutar irregularmente los bienes o recursos públicos para fines distintos a los que se encuentran legalmente previstos. Lo utilizo para un fin personal, para mi provecho propio, de mis amigos, de mi familia. Eso ya es considerado grave. Pero si ese uso o disfrute irregular de bienes o recursos públicos ya era grave, si además eso ha generado un perjuicio económico o ha generado una grave afectación al servicio público, en ese caso, aún mayor, ya genera un agravante. Ya esa conducta sería considerada muy grave. Ahora, hay conductas que de por sí ya son consideradas muy graves. No es necesario que tengan un elemento adicional para que tengan un agravante para que sean consideradas muy graves. Por ejemplo, el actuar en forma parcializada en contratos, en licitaciones, en subastas, en licencias, en cualquier operación o procedimiento que participe con ocasión de su cargo, de su función,
y que da lugar a un beneficio propio o a un tercero y que ocasiona perjuicio al Estado, eso ya es considerado muy grave, de por sí. Ya solamente esa descripción de la conducta infractora ya de por sí no se considera grave, simplemente se considera muy grave definitivamente. Entonces, en algunos casos encontraremos conductas que son graves y luego, configurado el agravante, pueden pasar a ser muy graves. Vamos a encontrar conductas que por sí ya son consideradas muy graves por sí solas y algunos casos puntuales serán considerados únicamente como graves. No tienen la calificación, la posibilidad de un agravante. El caso, y con eso concluyo, por ejemplo, el incumplir, el negar, el demorar de manera injustificada la información, por ejemplo, que yo se envía, hay entidades que envían información para la auditoría de la Cuenta General de la República y otros servicios de control que hace la Contraloría. Si yo incumplo, si me demoro, si me deniego la información, eso es considerado grave, únicamente grave. Y por lo tanto solamente tendrá una sanción de inhabilitación, como decíamos, de 30 días a un año. No tiene un agravante, que podría ser, en la mayoría de conductas, el agravante va a ser el perjuicio económico, la grave afectación al servicio público, en muchos casos van a funcionar como elementos agravantes. Ya eso va a ser determinado para establecer cuánto voy a imponer de sanción. Efectivamente, eso ya lo estableceré además con criterios de graduación para ver los antecedentes, las circunstancias, si hubo un beneficio ilícito obtenido, si realmente existió un provecho propio o de terceros. Son elementos que van a permitir establecer dentro de ese margen que tengo. Por ejemplo, en las muy graves, de 1 año a 5 años o de 30 días a un año en las graves, dentro de ese margen voy a definir qué sanción de inhabilitación voy a aplicar. ¿Ok? Nos vamos a quedar por aquí hoy día. El tema también de eximentes y atenuantes en este régimen lo vamos a ver en la clase siguiente, que vamos a hablar de eximentes y atenuantes de manera general en el procedimiento sancionador, en las potestades sancionadoras. Lo vamos a ver todo el tema de eximentes y atenuantes. Así que nos vamos a quedar hasta el día de hoy por acá. Henry, ¿me confirmas cómo Sí, vamos? Si hay doctor. alguna inquietud. Sí, doctor. Sí, Sí. ok. El próximo, sí. Doctores, ¿alguna pregunta para el ponente? Doctor, no hay más preguntas, entonces le daremos por culminada la sesión de hoy. Doctores, nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias por su atención. Doctor Roberto, muy amable. Muchas Nos vemos el próximo gracias. jueves. Gracias, Henry. Buenas noches a todos. Hasta mañana. Buenas Buenas Hasta el noches. noches. jueves. Buenas noches, doctor.